Hola, ¿cómo están? Bueno, había quedado pendiente una video reacción sobre una cuestión que tenía que ver con el bullying, con la agresión dentro de la escuela y con cómo se manejaba esto dentro de las escuelas, cómo se manejaba en términos de normativa, y esto arrancó con aquella noticia del 10 de septiembre, cuando veíamos en redes que una estudiante de 14 años en una escuela de La Paz, una localidad mendocina muy cercana a la provincia de San Luis, va a la escuela con un arma. La gran mayoría leímos las mismas noticias, no hubo tampoco mucha más información, obviamente involucra a un adolescente, en términos legales una menor de edad, por lo tanto hubo resguardo en ese sentido. Desde aquel momento en adelante se fueron dando una serie de situaciones en la provincia de Mendoza, en función de la cual fueron trabajando sobre un marco normativo específico para las situaciones de bullying y de ciberbullying. Hasta ahí, casi una cuestión lógica para una provincia que, de acuerdo a lo que estuve investigando, no tenía marcos normativos propios en ese sentido. De hecho, emiten la resolución 5679 de este año, de octubre de este año, trabajando puntualmente estas dos situaciones, pero también dando todo un protocolo muy pautado respecto de cómo actuar en situaciones de violencia y de situaciones de vínculos violentos dentro de la escuela. No conforme con ello, el ministro de Educación de la provincia de Mendoza personalmente va al Senado de la provincia e ingresa un proyecto para modificar el Código Contravencional de la provincia de Mendoza, donde pide sanciones económicas para las familias de estudiantes que acosen o agredan a compañeros de escuela. Es muy difícil analizar la noticia si no se hace en el contexto. Y el contexto es el contexto electoral de una provincia donde hay una larga tradición conservadora en algunos aspectos, es opinión personal esto, que coincide con ciertas líneas políticas muy fuertes hoy por hoy a nivel país, con las cuales no coincido, con las cuales disiento abiertamente, porque no me parece que naturalizar los discursos de odio, naturalizar las agresiones, naturalizar inclusive los insultos en medios masivos de comunicación sea lo correcto. Tal vez mi postura es igual de conservadora que la postura de estos buenos señores y estas buenas señoras, pero esté cruzada por años y años de docencia, donde tengo claro que no tengo que dar el ejemplo de nada, pero que trabajo sobre ciertos valores que deben ser reivindicados. Por lo tanto, el respeto hacia los demás y el respeto en todo sentido es un valor que desde las escuelas debe ser sostenido y debe ser fortalecido. Por lo tanto, el dirigirse hacia una persona que no piensa como yo, pero en términos respetuosos, es importante. El discutir desde los argumentos y no solamente desde los sentimientos es importante. Ese es el tipo de cuestión que impulsamos desde las escuelas. Por lo tanto, que un ministro en persona vaya al Senado a entregar un anteproyecto del cual hasta ahora hubo una sola discusión y no mucho más, que no casualmente fue previo a las elecciones, y veremos hasta dónde llega, me parece que tiene un condimento de lo electoral que no ayuda. Primera cuestión. Segunda cuestión, la sanción económica a las familias, ¿va a resolver el problema de fondo? ¿Va a resolver los problemas de bullying y de ciberbullying que tienen pibes y pibas en las escuelas? Yo la verdad no coincido. Y tal vez inclusive me adelanto a lo que sigue. ¿Por qué? Porque cuando sale este proyecto, yo hice captura de pantalla, lo subí a las historias de Instagram, de Facebook, e hice una pequeña encuesta donde les pregunté a ustedes qué opinaban. Abrumador, ustedes vieron los resultados. El 99% está de acuerdo con las sanciones económicas a las familias de estudiantes que
hagan bullying a sus compañeras y compañeros. Y ahora les pregunto a ustedes personalmente, más allá de esa especie de pequeña vendetta económica, ¿creen que eso va a resolver el problema de fondo? ¿O ustedes me dirán que sirve como una especie de llamado de atención a las familias desde lo económico? Por ahí no haga más que reforzar la actitud que tienen y de hecho desde ese lugar reforzar la mirada que tiene ese estudiante que forma parte de una familia, de un entramado bastante complejo, en el cual esas miradas están naturalizadas y que están naturalizadas en nuestra sociedad. Hoy por hoy es absolutamente válido encontrarse con personas que insultan abiertamente a viva voz y discuten a los gritos, cuando no a los golpes, en cualquier red social. En cualquier red social. De hecho, parece ser un clima de época donde no es ningún secreto, los discursos de odio y los discursos de las derechas extremas han avanzado de forma muy fuerte y generan todo un clima de época, ¿sí?, en la cual son discursos que atacan los cuerpos, atacan los pensamientos, atacan las personas, atacan al que piensa distinto. No, obviamente no voy a coincidir. Desde esa mirada, lo que hice fue a su vez pensar, ¿y por casa cómo andamos? Porque si quienes por ahí están mirando esto son de los que votaron y están de acuerdo con la sanción económica, digo, bueno, pero ¿qué marcos normativos tenemos en Río Negro? ¿Tenemos en Río Negro un marco normativo que aborde y trabaje sobre el bullying, ciberbullying, el grooming y todas las versiones que conocemos de vínculos violentos que se pueden dar dentro de una escuela? Y la realidad es que sí. Río Negro no necesita salir corriendo en 2025 a aprobar una resolución para trabajar sobre estas temáticas. Río Negro tiene normativa propia desde 2014. Acorde con lo que fueron aquellas miradas de principio de la década pasada sobre los conflictos que se dan en las escuelas, se aprobó en Río Negro la resolución 2498 del 14, que trabaja sobre los acuerdos escolares de convivencia y sobre los consejos escolares de convivencia. Tan incorporados que se normalizaron y al normalizarse y pasar a formar parte del paisaje, no se reivindicaron y en muchos casos con lo que suele suceder con lo que está normalizado. No se valora, no se pone en valor, no se contrasta con otras experiencias. ¿Por qué? Porque muy interesantemente, Río Negro, en vez de tener una normativa centralizada que diga a este si hace esto lo sancionamos así, a este si hace esto otro lo sancionamos así, como dice la normativa de Mendoza, la prevención, la intervención y la posvención, los momentos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, ¿sí? Todo reglado, pautado, normado, no diferencia niveles. Digo, las situaciones de inicial que pueden darse no son iguales a las de secundaria, pero, y sin ánimo de criticar lo que hagan en Mendoza, no pasa por ahí, sino que una cuestión interesante que los acuerdos escolares de convivencia se hacen en contexto. El acuerdo escolar de convivencia de una escuela primaria es absolutamente distinto al de otra escuela primaria de otro barrio, distinto al de otra escuela primaria de otra ciudad, distinto al de una escuela secundaria. ¿Por qué? Porque cada una tiene una realidad absolutamente propia, donde hay cuestiones que tal vez por el barrio, la ciudad o lo que fuere, necesitan un abordaje distinto. ¿Qué permite esto? Que el Consejo de Convivencia intervenga ante las situaciones que se lleven. No les voy a detallar la resolución, asumo que la entienden, que la conocen, pero trabajan y discuten. Me ha tocado intervenir en algunos casos con situaciones casi cotidianas, en otros casos con situaciones complicadas y muy interesantes respecto a cómo se resolvieron. Pero le da autonomía a la escuela para definir sus acuerdos de convivencia. Eso implica que en Río Negro tenemos escuelas
donde los estudiantes no pueden ir con los pantalones rotos, por ejemplo. Y otras escuelas donde eso no se discute. ¿Está bien o está mal? Lo define la escuela. Lo define la escuela. Y tal vez en algún momento, cuando algún grupo de estudiantes diga, bueno, pero ¿cuál es el problema con los pantalones rotos? Sí, no, se discute, se acuerda, se fundamenta, se transforma la convivencia en una cuestión, en un saber, a trabajar, a estudiar, a argumentar, a debatir y definir si hace bien, si no hace bien, si están de acuerdo o no. Por ahí no genera ningún perjuicio, pero tampoco quieren insistirlo. Y tomo un ejemplo muy liviano, como pueden ser los pantalones rotos. No hablemos de las famosas puperas. No hablemos de algunos aros u otras cuestiones. A mí me tocó, esto es real, esto es real. En una escuela X, de un lugar X de la provincia donde trabajé, cuando hubo que trabajar los acuerdos de convivencia, el acuerdo de convivencia decía que los varones no podían usar barba. Los varones no pueden usar barba. ¿Qué tendrá que ver eso con la convivencia? Yo consulté a una compañera de amiga y le digo, che, pero esto todos los años repetimos. O sea, no se trabajaba. Digo, pero no se trabajaba porque no había interés del equipo directivo, del equipo docente, de estudiantes y demás, que cumplían o no cumplían, porque también pasa muchas veces eso. Los acuerdos están, pero no se conocen, no se respetan, no se trabajan. Tiene que ver con muchas veces las necesidades de las escuelas. ¿Sí? Si ponen esos acuerdos en valor o no. Y vuelvo a la misma cuestión. No necesariamente es bueno o malo, pero sí te permite la flexibilidad de tener una situación y que en el mismo momento la escuela, las familias, el equipo docente, estudiantes definan cuál es la mejor forma de resolver. Bien o mal, pero los responsabiliza. Les tira el problema en las caras y les dicen, esto es responsabilidad de ustedes, tienen que resolverlo. Y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, es bien tomado como una cuestión propia para resolverse. Se asume como una cuestión propia dentro de la escuela para resolverse. En algunos casos no. Pero desde mi experiencia siempre es mucho mejor que la norma externa que dice, al que haga esto, le va a pasar esto. Porque además hay toda una serie de planillas de seguimiento que aprueban dos y demás, y uno comúnmente sabe qué pasa con esas planillas. No son tanto para hacer seguimiento, sino para hacer resguardo de la información y decir, no, yo lo hice, yo cumplí. ¿Cuándo estas cuestiones empiezan a agrietarse? Cuando quienes son los actores, las actrices institucionales, empiezan a resquebrajar eso que está ahí quieto. Cuando empiezan a tener demandas específicas que dicen, ok, miren, los acuerdos serán estos, pero a nosotros no nos resuelven cuestiones. ¿Sí? Para cerrar un poquito, hace muy poco vi una historia, una estudiante de Tucumán, ¿sí? ¿Qué plantea? ¿Sí? Le preguntan y ella plantea que hay cuestiones, que los protocolos que se han adoptado respecto de las situaciones de bullying, de grooming y de ciberbullying no están dando respuesta a cuestiones concretas que tienen dentro de la escuela. ¿Sí? Ahora les dejo para que vean ustedes un poquito el video y después les hago un comentario. Hace un tiempo ya venimos con casos de acoso en las escuelas, de adolescentes a otros adolescentes, o sea, de los estudiantes. O sea, respetamos totalmente el protocolo que se cumple siempre, que es el protocolo vigente, pero el problema es que es como muy poco empático para nosotros el protocolo que se cumple, porque es, bueno, te tomo tu declaración, por decirle así, lo mando a que se firme, y a todo esto no hay una solución temporal para la víctima, que tiene que convivir con esa persona, que tiene que seguir ahí incómoda, sin poder estudiar, hasta incluso no vienen a la escuela por ahí. Buscamos crear un protocolo que no solo se cumple en nuestra institución, sino que otras instituciones también lo puedan tomar. Un protocolo de contención,
O sea, nos gustaría también que se llame así porque es para contener a las víctimas, digamos. Más que nada el acoso es cibernético, anda fotos, comentarios, mensajes como atacantes, va más por ese lado. Fotos, mensajes agresivos. Claro, mensajes agresivos, efectivos del cuerpo de las chicas o algo, o sea, va por ahí, digamos. Esto también no contamos con una psicopedagoga en la escuela y es sorprendente, digamos, porque necesitamos no solo para las chicas, sino para ellos también, porque hay que buscar una respuesta, digamos, en por qué hacen lo que hacen y quién les da como esa enseñanza también de que no está mal. Esta situación, por lo menos de este año, viene a ser relativamente poco, podemos decir, capaz un mes, los primeros casos que hemos visto. Después el caso que salió ahora, fue el viernes, que con eso se empezó a hacer todo lo de la sentada, hay carteles todavía pegados de la escuela. Pero bueno, nosotros, por lo menos yo en los 6 años que llevo acá en la escuela, sé que los casos de acoso y de un millón de cosas más vienen hace un montón, digamos, y nunca hubo una súper mega solución. Son cosas como, sí, te escucho y nada más. Ayer que hicimos la sentada, la presidenta y vicepresidenta del centro de estudiantes se juntaron a hablar en rectorado con la rectora y la vicerrectora, y su respuesta es que se está tratando el protocolo y que no se puede hacer nada más y que se supone que el pedido de la psicopedagoga está hecho. Estos días nos ha tocado ver a muchas alumnas más chicas que yo llorando. Me ha tocado ver una amiga cercana con ataques de ansiedad por toda esta situación, porque, como digo, es una situación que no es como algo aparte, como que le ha pasado a ellas nomás. Es una situación que lamentablemente a la mayoría de las mujeres les toca vivir día a día, no solo acá en la escuela, sino también en la calle, y sí o sí te llega, o sea, sí o sí lo sentís, digamos. Entonces, como es triste y no me gusta, también como me ha tocado vivir situaciones muy cercanas, parecidas, y como revivir estos momentos y verlo en personas más chicas es feo, realmente feo. Entonces, realmente estamos buscando el solucionarles, el evitarles todo este sufrimiento y todo este malestar, digamos. Y es feo ver que los adultos, los que realmente nos tienen que dar esas herramientas, no lo puedan hacer. Bien, lo que ven ustedes ahí es una estudiante que tendrá tal vez 15, 16 años, apenas 1 o 2 más que la otra estudiante de Mendoza, que muy clara y directamente dice: necesitamos un protocolo de contención, y dice claramente cuál es el problema. El que agrede está conviviendo con el agresor. Algo que en la sociedad civil no sucede, dentro de la escuela sucede. Esa estudiante que en Tucumán necesita de los medios para poder decir cuál es el problema que tienen, porque evidentemente no la escucharon o no canalizaron debidamente ese reclamo, que es muy claro, en Río Negro lo podría haber planteado directamente en su escuela. Se acerca a la dirección, le dice a la directora: necesitamos reunir el Consejo de Convivencia porque tal de cual que agredió a tal de cual están en la misma aula. Y la piba está que no come, que no duerme, que no quiere venir a la escuela. Y con eso, con ese problema tan claramente planteado, la escuela tiene que resolver qué hace. Que es un desafío, ojo. ¿Por qué? Porque quien está acusado de ser el agresor sigue siendo un estudiante, sigue teniendo derechos, pero la escuela tiene el desafío de ver cómo resuelven esa situación. Esas cuestiones que resuelva la escuela y que en muchos casos momentáneamente resuelven. Ha habido distintas situaciones, pero resuelven. Bueno, por tantos días no viene, pero Meet, pero actividades, pero actividad de consulta, pero actividad en la biblioteca o en la sala de laboratorio. Esto es, dentro de la escuela se piensan alternativas de manera tal que ninguno de los dos pierda derechos, pero obviamente tratando de resolver esa convivencia. No es simple, nunca es simple, en ningún lado es simple, pero me parece que sí tenemos las herramientas para abordar estas cuestiones, tratar de resolverlas, y le damos a pibes y pibas la posibilidad de definir sobre lo que es la convivencia en la escuela, cuestión que cuando ya sean adultos y adultas tendrán que resolverlo de primera mano en algunos casos respecto de la convivencia social, y tienen un registro absolutamente distinto. Los va acercando a un mundo en el cual pueden tomar decisiones y se preparan para tomar decisiones. Desde ese lugar me parece que la normativa de Río Negro es
mucho mejor. He tenido la posibilidad de ver otros marcos normativos. Si les parece, les dejo el link para que descarguen, lean, comparen. Y Río Negro, la verdad, tiene en ese sentido marcos normativos que se aprobaron muy tempranamente y que dan en el centro de la cuestión. No resuelven absolutamente todos los inconvenientes, pero sí dan en el centro de la cuestión. Gente, chao.